por favor, déjame salir. Tengo tanto miedo en la oscuridad. El susurro desesperado atravesó el silencio de la medianoche madrileña. Javier Moreno acababa de llegar a su mansión en Pozuelo de Alarcón después de cancelar abruptamente su viaje de negocios en Múnich. Durante 3 días seguidos había tenido pesadillas sobre su hija pequeña, y finalmente decidió escuchar su instinto. Eran las 2 de la madrugada cuando subió las escaleras hacia el cuarto de su hija Emma de 8 años. La puerta estaba entreabierta pero la habitación vacía. La cama perfectamente hecha, como si nadie hubiera dormido allí. Un golpecito suave venía del armario empotrado. Javier abrió la puerta y el horror lo golpeó como un puñetazo. Emma estaba acurrucada en el suelo del armario, temblando, abrazando sus rodillas. Vestía solo un pijama fino, sin manta, sin almohada. Sus ojos enormes brillaban en la oscuridad, rojos de tanto llorar. ¿Emma? Dios santo, ¿qué haces aquí? Papá, la niña sollozó, lanzándose a sus brazos. ¿Eres real? Madrastra Lorena dijo que moriste en Alemania. Dijo que nunca volverías. Javier sintió que su corazón se partía. Cargó a su hija, sintiendo inmediatamente lo delgada que estaba. Sus bracitos eran piel y huesos. ¿Cuánto tiempo llevas durmiendo en este armario? Desde que te fuiste hace 3 días, papá. Pero también otras veces. Muchas veces. Javier llevó a Emma a su cama y encendió todas las luces de la habitación. Lo que vio lo dejó helado. La niña tenía moretones en las muñecas, marcas rojas en los tobillos, y cuando revisó el armario encontró evidencia que lo destrozó. Había arañazos en la puerta desde dentro. Pequeñas marcas desesperadas donde dedos infantiles habían intentado salir. Manchas oscuras en el suelo que olían a orina. La niña se había orinado de miedo encerrada allí. Emma, dime la verdad, madrastra Lorena te encierra aquí. La niña asintió, llorando silenciosamente. Cada noche cuando te vas de viaje. Dice que las niñas malas duermen en armarios oscuros. A veces me deja salir en la mañana, a veces me olvida todo el día. ¿Te olvida? Javier sintió náuseas. Una vez estuve 2 días encerrada. Tenía tanta hambre y sed que bebí mi propio pipí. Las manos de Javier temblaban de rabia mientras abrazaba a su hija. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Intenté, papá. Pero cuando llamabas, ella siempre estaba cerca. Y me amenazó. Dijo que si te contaba, te haría lo mismo que le pasó a mamá. El corazón de Javier se detuvo. Su esposa Carolina había muerto de un aneurisma cerebral 18 meses atrás. Lorena, quien había sido amiga de Carolina, se había acercado a consolarlo en su dolor. Se casaron apenas 8 meses después de la muerte de Carolina. ¿Qué más te ha hecho? Emma bajó la mirada. Me pega cuando lloro por mamá. Me quita la comida si hablo de ella. Y destruyó todas las fotos que tenía de mamá en mi cuarto. Javier miró alrededor y se dio cuenta de que era verdad. Todas las fotografías de Carolina que solían decorar el cuarto de Emma habían desaparecido. ¿Dónde está Lorena ahora? En tu cuarto, papá. Durmiendo. Javier le dio a Emma agua y comida de la cocina. La niña comió desesperadamente, como si llevara días sin comer. Después la dejó en su oficina con la puerta cerrada y fue a confrontar a Lorena. La encontró durmiendo plácidamente en su cama quinsice, con el aire acondicionado a temperatura perfecta, rodeada de almohadas lujosas. El contraste con Emma temblando en un armario oscuro era obsceno. Lorena, despierta. Ella abrió los ojos lentamente, sonriendo al verlo. Javier, amor, llegaste temprano. No te esperaba hasta mañana. ¿Dónde está mi hija? ¿Emma? Debe estar durmiendo en su cuarto. Estaba encerrada en el armario. La sonrisa de Lorena vaciló por un segundo. ¿En el armario? ¡Qué tontería! Debe haberse metido ahí jugando y se quedó dormida. Tiene marcas de haber estado atada. Arañazos en la puerta. Orina en el suelo. ¿Vas a decirme que eso también es juego? Lorena se sentó en la cama, componiendo su expresión. Javier, cariño, la niña es muy dramática. Siempre ha sido así. Inventa historias para llamar la atención.
Muéstrame tu teléfono. ¿Qué? ¿Por qué? Muéstramelo ahora. Lorena titubeó, pero eventualmente le entregó su móvil. Javier revisó las fotos y encontró algo que le revolvió el estómago. Había docenas de fotografías de Emma encerrada en el armario, tomadas desde afuera. En algunas la niña lloraba. En otras golpeaba la puerta. En una particularmente horrible, Emma estaba acurrucada en posición fetal, completamente descompuesta. ¿Por qué tienes fotos de mi hija encerrada y sufriendo? Lorena intentó arrebatarle el teléfono. Eso es privado. Responde la pregunta. Yo las tomaba para mostrarte cómo se portaba mal cuando no estabas. Para que vieras que necesita más disciplina. ¿Disciplina? La torturas en un armario oscuro y lo llamas disciplina. Javier siguió revisando el teléfono y encontró mensajes que lo helaron. Conversaciones con alguien llamado M, donde Lorena describía en detalle cómo torturaba a Emma. Hoy la dejé 6 horas en el armario. Sus gritos finalmente pararon después de la segunda hora. La mocosa sigue llorando por su madre muerta. Esta noche no le daré cena. Creo que si la dejo encerrada suficiente tiempo, desarrollará tanto miedo que nunca se atreverá a contarle a Javier. ¿Quién es M? Javier preguntó con voz peligrosamente calmada. Nadie. Una amiga. Javier llamó al número y una voz femenina contestó. Lorena, ya funciona tu plan. ¿Qué plan? Javier preguntó. Silencio del otro lado. ¿Quién es usted? Soy Javier Moreno, el esposo de Lorena. ¿De qué plan están hablando? La mujer, claramente borracha, soltó todo. El plan para deshacerse de la niña, obvio. Lorena dijo que si la torturaba suficiente, la mocosa pediría irse a vivir con sus abuelos o desarrollaría problemas psicológicos tan graves que tendrías que internarla. Así Lorena te tendría solo para ella y para tu dinero. Javier sintió que el mundo se detenía. Lorena había estado sistemáticamente destruyendo la salud mental de su hija con un plan calculado. ¿Cuánto tiempo llevan planeando esto? Desde antes de que se casaran, supongo. Lorena siempre dijo que la niña era un obstáculo. Que si no fuera por ella, tendrías toda tu atención y dinero para Lorena. Javier colgó y miró a Lorena, quien estaba completamente pálida. Sal de mi casa ahora. Javier, esa mujer está mintiendo. Está celosa de mí. Tengo los mensajes. Tengo las fotos. Tengo a mi hija traumatizada. Sal ahora o llamo a la policía. No puedes echarme. Soy tu esposa. Tengo derechos. Tienes 5 minutos para tomar lo esencial. Después llamaré a seguridad. Lorena intentó una última manipulación. Se tiró al suelo llorando dramáticamente. Por favor, Javier, puedo explicarlo todo. Estaba estresada, cometí errores, pero puedo cambiar. Amo a Emma. Puedo ser mejor. Amas mi dinero. Mi hija es solo un obstáculo que intentaste eliminar psicológicamente. Mientras Lorena empacaba, Javier llamó a su abogado, al pediatra de Emma y a su hermana Clara, quien vivía a 20 minutos. Clara llegó primero y cuando vio el estado de Emma comenzó a llorar. Dios mío, Javier, ¿qué le hizo esa mujer? La doctora Méndez llegó media hora después y el examen fue devastador. Emma tenía desnutrición moderada, deshidratación, contusiones múltiples, y lo más alarmante, signos de trauma psicológico severo. Señor Moreno, esta niña ha desarrollado síntomas de trastorno de estrés postraumático. Tiene miedo patológico a la oscuridad, ansiedad de separación extrema, y posibles tendencias suicidas. ¿Suicidas? Tiene 8 años. Me dijo que a veces deseaba morirse para estar con su mamá y escapar del armario. Eso es gravísimo en una niña de su edad. Javier sintió que iba a vomitar. Su hija había estado sufriendo tanto que había contemplado la muerte como escape. La policía llegó poco después. La inspectora Ruiz, especializada en abuso infantil, tomó declaraciones y revisó toda la evidencia. Señor Moreno, esto es uno de los casos más claros de tortura infantil psicológica que he visto. Las fotos en el teléfono de su esposa son evidencia contundente. Cuando arrestaron a Lorena, ella finalmente mostró su verdadera cara.
Esa mocosa arruinó mi vida. Si no fuera por ella, Javier y yo seríamos felices, se lo merecía todo. Emma, escuchando desde la oficina, comenzó a llorar. Papá, es verdad, soy mala. Javier la abrazó con toda su fuerza. No, mi amor. Tú eres perfecta. Ella es la mala. Ella es la enferma. Las semanas siguientes fueron un infierno. Emma no podía dormir con las luces apagadas. Tenía ataques de pánico cuando veía armarios cerrados. Se orinaba de miedo cuando escuchaba pasos en el pasillo. El doctor Sánchez, psicólogo infantil especializado en trauma, comenzó terapia intensiva. Su hija fue condicionada a asociar la oscuridad con castigo extremo. Esto tomará años de trabajo. Javier dejó de viajar completamente. Contrató a Clara como gerente temporal de su empresa para poder estar con Emma 24/7. Las noches eran las peores. Emma gritaba en sueños. No me encierres, por favor, déjame salir. Javier dormía en el suelo al lado de la cama de Emma, con todas las luces encendidas, sosteniendo su mano hasta que se dormía. El juicio fue 6 meses después. Lorena intentó alegar locura temporal, pero la fiscalía presentó evidencia de planificación meticulosa que databa de antes del matrimonio. Lorena Ruiz estudió a esta familia durante meses, explicó el fiscal. Se acercó a ellos cuando estaban en su momento más vulnerable. Sedujo al padre viudo. Y luego ejecutó un plan calculado para destruir psicológicamente a la niña. Los mensajes con Temen revelaron que Lorena había investigado técnicas de tortura psicológica en Internet. Había leído sobre privación sensorial, condicionamiento por miedo, y aislamiento. Esto no fue abuso impulsivo, continuó el fiscal. Fue tortura científica aplicada a una niña de 8 años. El testimonio de Emma fue desgarrador. A través de videoconferencia con el doctor Sánchez presente, contó su experiencia con voz temblorosa. Me encerraba cada noche cuando papá viajaba. A veces toda la noche, a veces días enteros. Tenía tanto miedo. Gritaba hasta que mi voz se iba. Golpeaba la puerta hasta que mis manos sangraban. Pero nunca venía. ¿Qué pensabas mientras estabas encerrada?, preguntó la jueza con gentileza. Pensaba que iba a morir ahí. Que nadie me encontraría. Que madrastra Lorena tenía razón y papá me había abandonado porque yo era mala. No había un ojo seco en la sala. La jueza Martínez sentenció a Lorena a 10 años de prisión. Usted torturó sistemáticamente a una niña inocente que ya había perdido a su madre. Usted es un peligro para cualquier menor y no merece clemencia. Los años siguientes fueron de sanación lenta. Emma desarrolló fobias severas que requerían terapia continua. A los 10 años todavía necesitaba luces nocturnas en cada habitación. A los 12 tenía ataques de pánico en elevadores o espacios cerrados. Pero con amor constante, Emma comenzó a sanar. Javier se dedicó completamente a su recuperación, rechazando cualquier compromiso que lo alejara de su hija. Clara se mudó con ellos, convirtiéndose en la figura materna que Emma necesitaba desesperadamente. A los 14 años, Emma tuvo un avance revolucionario en terapia. Doctor Sánchez, hoy entendí algo, dijo con seriedad. Lorena me encerró en la oscuridad para romperme. Pero en esa oscuridad, encontré a mamá. La recordaba, hablaba con ella, y eso me mantenía viva. Javier, escuchando desde afuera, lloró de orgullo y dolor mezclados. A los 16 años, Emma dio una charla en una conferencia sobre trauma infantil. Su valentía inspiró a docenas de víctimas a buscar ayuda. Si estás sufriendo en silencio, dijo ante 200 personas, quiero que sepas que puedes sobrevivir. Yo pasé noches encerrada en oscuridad total, creyendo que moriría sola. Pero sobreviví. Y si yo pude, tú también puedes. Javier fundó la Fundación Carolina Moreno en honor a su difunta esposa, dedicada a rescatar niños de situaciones de abuso doméstico. Cuando Emma cumplió 18 años, visitaron juntos la tumba de Carolina. Mamá, Emma habló con voz firme, Lorena intentó borrar tu recuerdo. Me castigaba cada vez que te mencionaba. Pero fracasó. Tú estuviste conmigo en cada momento oscuro. Tu amor me salvó. Mientras caminaban de regreso, Emma preguntó algo que había estado considerando. Papá,
¿Alguna vez pensaste en volver a casarte? Javier sonrió tristemente. ¿Te preocupa que traiga otra madrastra malvada? No, Emma rió suavemente. Solo quiero que sepas que si encuentras a alguien genuinamente bueno, alguien que nos haga felices a ambos, yo estaría bien. Ya no tengo miedo. Esa falta de miedo, Javier la abrazó, es tu mayor victoria. La historia de Emma Moreno se convirtió en un caso emblemático en España sobre tortura psicológica infantil. Su recuperación, aunque imperfecta, demostró que incluso el trauma más oscuro puede ser superado. Lorena cumplió su sentencia completa. Cuando salió a los 48 años, estaba sola y destruida. Mientras tanto, Emma prosperaba. Estudió psicología en la Universidad Autónoma de Madrid, especializándose en trauma y abuso infantil. Voy a ser la terapeuta que yo necesitaba, le dijo a su padre. Voy a entender esos miedos porque yo los viví. Las noches encerradas en el armario oscuro se convirtieron en recuerdos distantes pero poderosos. No definían a Emma, pero le recordaban su fuerza inquebrantable. El amor de un padre había conquistado la oscuridad sistemática. Una niña rota se había reconstruido más fuerte que nunca. Y la maldad que intentó destruirla solo logró crear a alguien dedicada a iluminar la oscuridad de otros. La luz siempre vence a las tinieblas. El amor siempre conquista el miedo. Y los sobrevivientes no solo sobreviven, prosperan y se convierten en faros para quienes aún están en la oscuridad. Si esta historia